en el famoso hígado graso. El 99.9% de gorditos tienen hígado graso. Si ustedes hacen una tolerancia a la glucosa con un test de insulina, ese gordito va a tener insulina más de 15 basal, más de 300 a las 2 horas. Entonces, además, si al gordito le miden los triglicéridos, va a tener triglicéridos altos, porque el exceso de insulina va a hacer que esta persona metabolice o produzca más triglicéridos. Entonces, ya saben ustedes por qué los gorditos tienen más insulina, por la resistencia a la insulina, y tienen más triglicéridos. Con relación a los ácidos grasos libres, disminuye su concentración en el plasma y disminuye su entrega al hígado. Inhibe la cetogénesis hepática y facilita la utilización periférica de estos cetoácidos. O sea, la insulina es una maravilla en cantidades normales. La insulina se define como una hormona anticetogénica, ya que reduce la movilización de ácidos grasos hacia el hígado y reduce su penetración a la mitocondria. Favorece su incorporación hacia el ciclo de Krebs y la síntesis de triglicéridos. En el metabolismo de las proteínas, aumenta la captación de aminoácidos a nivel muscular, esto ya se los mencioné, favorece la síntesis proteica, inhibe su destrucción y reduce la concentración de aminoácidos ramificados en la sangre, la degradación de proteínas a aminoácidos y su oxidación. Al disminuir la concentración de aminoácidos ramificados en la sangre, está haciendo que estos se queden en el músculo, ya que casi la tercera parte de los músculos esqueléticos están constituidos por estos aminoácidos ramificados. En el metabolismo de las lipoproteínas, ¿se acuerdan de las lipoproteínas, chicos? HDL, LDL, VLDL son las que transportan a las moléculas de colesterol. Estimula la lipasa lipoproteica, favoreciendo el catabolismo de las lipoproteínas, y reduce el catabolismo de las consideradas buenas para nosotros, las de baja densidad. Finalmente, con relación a la insulina, vamos a mencionar sus efectos metabólicos. Entonces, todo lo que hemos hablado acá lo podemos resumir. A nivel del hígado, aumenta la síntesis de glicógeno porque va a hacer que la glucosa se quede en el hígado bajo la forma de glicógeno como reserva de energía, e incrementa la síntesis de triglicéridos, es anabólico, genera sustratos. Y en el hígado disminuye la pérdida o disminuye la destrucción o pérdida de glucosa, que se forme más glucosa utilizando aminoácidos o que se utilicen los cuerpos cetónicos. En el músculo, la insulina incrementa la captación de glucosa a través del GLUT4, incrementa la síntesis de glicógeno. Recordemos que la mayor cantidad está en el hígado, pero un porcentaje también en el músculo, que sirve como energía, que es útil en los deportistas hasta 40-45 minutos. Aumenta la oxidación de cuerpos cetónicos e incrementa la síntesis de proteínas, impidiendo que los ramificados salgan a la sangre. Disminuye el catabolismo proteico en el músculo, es decir, la destrucción de las proteínas, y disminuye la oxidación de los aminoácidos. Como se dan cuenta, es anabólico y anticatabólico. A nivel del tejido graso, incrementa la captación de glucosa también a través del GLUT4 e incrementa la síntesis de triglicéridos. Y también va a disminuir como efecto anticatabólico la lipólisis o destrucción del tejido graso. Esta segunda parte es mucho más corta, no se preocupen. Hasta este momento, ¿cómo podemos resumir esta clase? ¿Qué podríamos decir? El páncreas tiene dos porciones o dos funciones, endocrina y exócrina. La exócrina, como su nombre lo indica, tiene su conducto en el cual los jugos pancreáticos van a ser vertidos hacia el duodeno. La unidad funcional del páncreas exócrino, ¿cómo se llama? Los acinos pancreáticos. Muy bien.
Los ácidos pancreáticos, que constituyen más del 90% de la estructura del páncreas, entre estos ácidos pancreáticos se van a encontrar unas formaciones en forma de islotes llamadas los islotes de Langerhans, que fue el primero que los identificó, luego fue estudiado por la beta, pero la vez se fue honesto y le llamó islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans contienen las células alfa, beta y delta, que son las encargadas de producir la insulina, el glucagón y la somatostatina, respectivamente. La comunicación entre ellas es paracrina, va de VAS, BAD, ya saben lo que significa, y su contenido es vertido directamente a la sangre. Las células beta producen insulina. La insulina es una hormona anabólica y anticatabólica. Ejemplos de ser anabólica. ¿Por qué se considera que es anabólica? Porque va a crear y guardar sustratos. La creación está dada por este término anabólico y evitar la pérdida es anticatabólica. A ver, menciónenme dos ejemplos de por qué es anabólica. ¿Qué hace en el hígado con relación a la glucosa? Muy bien, guarda el sustrato en forma de glucógeno. ¿Y qué hace a nivel del músculo? También hace que ingrese la glucosa. ¿Qué glucotransportador se encuentra en el músculo y en el tejido graso? El GLUT4. El glucotransportador que se encuentra en el páncreas, en la célula beta. El GLUT2. El GLUT2 se va a encargar ¿de qué? Inicialmente. Muy bien, de transportar la glucosa. ¿Qué sucede cuando la glucosa ingresa a la célula beta? Se cierran los canales de potasio. ¿Qué se eleva primeramente? ATP. Se incrementa el ATP. Al incrementarse el ATP, ¿qué dos cambios va a ocasionar? Cierra canales de potasio. Muy bien, cierra los canales de potasio y por despolarización abre los canales de calcio. ¿Qué sucede cuando ingresa el calcio? Se une a la calmoglina. ¿Qué hace la presencia de calcio en la célula beta? Ajá, va a hacer que la insulina que está formada en gránulos salga por exocitosis. ¿Y cómo sucede ese movimiento? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién me puede explicar? Calmoglina, proteínquinasa C y así. Muy bien, el calcio se une a la calmodulina, se va a formar miosina y de esa manera se van a formar los cilios contráctiles. Muy bien. Ok, si yo no tengo glucosa porque llevo más de 12 horas sin comer, mi cuerpo es sabio y ¿de qué se va a valer? El proceso de neoglucogenia. ¿De qué se vale? Para formar sustrato glucosa, que es bien caro, por cierto. Aminoácidos. Aminoácidos. Muy bien, entonces yo voy a utilizar los aminoácidos para formar nueva glucosa. Pero ya han pasado 3 días, 4 días y ya ni siquiera tengo aminoácidos. Estoy, pero sí pegado al hueso. He sido abandonado en una isla. Va a utilizar ¿qué cosa? Los ácidos grasos. ¿Y qué va a formar? Los cuerpos cetónicos, que esos son tóxicos. Y el paciente va a terminar inconsciente y finalmente se va a morir el pobrecillo. Muy bien. Hasta este momento yo quiero que les quede claro que todas las personas que tienen una cintura mayor de 80 centímetros en la mujer y más de 90 centímetros en el varón tienen predisposición a ser diabéticos, porque esa grasita abdominal va a generar la resistencia a la insulina, que los receptores a la insulina, que son los que van a meter la glucosa, se van a volver insensibles. Por lo tanto, durante años, mi páncreas, que es noble, va a producir grandes cantidades de insulina, hasta que me llega al 10% o menos y debuto con la enfermedad diabetes. ¿Hasta aquí claro? Continuamos. Células alfa. Las células alfa producen el glucagón. No es glucagón, es glucagón. Es una hormona peptídica o no esteroidea. Es sintetizada y secretada por las células alfa del páncreas. Fíjense por favor, eso les hablé también en una de las clases. El cerebro, las glándulas salivares, el intestino, ojo, sintetizan y secretan péptidos inmunológicamente similares o relacionados con el glucagón. ¿Qué significa? Que van a recibir incluso nombres distintos o similares al glucagón, pero van a ser
de ubicación distinta al páncreas. En el páncreas conocemos al glucagón como tal, y es producido por las células alfa, pero también encontramos sustancias similares al glucagón en el cerebro, glándulas salivares y en el intestino. Todas estas tienen a la misma madre, pero no lo tomen a mal, son hermanos, pero de diferente padre, pero de la misma madre, para hacerlo más sencillo. La prohormona, el proglucagón, es capaz de liberar otros péptidos a través de un proceso de posttraducción tejido específico. El páncreas sintetiza glucagón. El intestino no sintetiza glucagón, en cambio genera lo siguiente, que vienen a ser hermanos del glucagón de la misma madre, del proglucagón, pero de diferente padre. Oxintomodulina, glicentina, GLP-1 y GLP-2. Wow, pero la profesora ya nos habló de esto y nos ha dicho que el GLP-1, el GLP-2, el GIP son incretinas. Muy interesante. Entonces, las incretinas son hermanas del glucagón, que tienen una misma madre llamada proglucagón. Y por ese mecanismo, que se los voy a tomar en el examen, proceso de posttraducción tejido específico, o simplemente les puedo poner proceso de no traducción tejido específico. Por este mecanismo es que se encuentran en diferentes órganos o tejidos, pero tienen, repito, la misma madre, que es el proglucagón. El glucagón actúa en el metabolismo de sustratos energéticos. El GLP-1, por ejemplo, que es la incretina más famosa, que ya les hablé, que es degradada por la dipeptidilpeptidasa 4 y que hay pastillas que bloquean a esta enzima para que la GLP-1 viva más, para que dure más, y esta GLP-1 actúa directamente sobre la célula beta para que produzca insulina. El GLP-1 es la señal intestinal más importante para inducir síntesis y secreción de insulina por las células beta del páncreas. La secreción de glucagón también está interregulada por sustratos, sistema nervioso autónomo, hormonas y señales intercelulares paracrinas. La concentración de glucosa es la señal fisiológica fundamental. Niveles bajos de glucosa, es decir, hipoglicemia, estimulan la secreción de glucagón por las células alfa del páncreas. Niveles altos la inhiben. La hiperglicemia más bien va a actuar sobre las células beta para que ésta produzca insulina. Y en el mismo momento que está actuando sobre las células beta para que secrete insulina, también está actuando sobre las células alfa para que no secreten glucagón. Aquí aprovecho para decirles que la somatostatina inhibe la secreción de glucagón e inhibe la secreción de insulina. Y que la insulina inhibe la secreción de glucagón. Pero el glucagón no me inhibe la secreción de insulina. Pero el glucagón sí me inhibe la secreción de somatostatina. Esto que parece un rompecabezas y un trabalenguas, no se preocupen que al final hay un cuadrito donde se van a dar cuenta que es fácil. La somatostatina inhibe todo, más fácil. ¿Sí? El glucagón le hace la guerra y también inhibe la somatostatina. Pero el pobre glucagón no solamente lo inhibe la somatostatina, también lo inhibe la insulina. Y a la insulina solamente la inhibe la somatostatina. Estimulan la secreción de glucagón también los aminoácidos. Interesante porque los aminoácidos también estimulaban la secreción de insulina. El sistema vagal, el simpático, el GIP, por posibles mecanismos paracrinos. La insulina y la somatostatina ejercen un efecto inhibidor. Eso ya se los acabo de decir.
De paso que la somatostatina no es amiga de nadie. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la somatostatina en el hipotálamo? Ustedes saben, chicos. ¿Cómo se llamaba? Hormona inhibidora de la... Muy bien, de la hormona de crecimiento. Pero además, ¿qué cosa más inhibía? A la prolactina y a la TSH. ¿Se acuerdan? Qué lindos. Ay, estoy contenta con ustedes. La falta de inhibición de la secreción de glucagón en condiciones de hiperglicemia secundarias a insuficiencia insulínica se debe a una reducción de efecto inhibitorio de la insulina. Recuerden que la insulina inhibe al glucagón, pero en un diabético de muchos años, que ya el pobre no produce nada de insulina, no hay quien inhiba a ese glucagón. Y el diabético puede tener hiperglicemia. El glucagón, producido por las células alfa, porque ya saben que tiene sus hermanas, parece ser degradado fundamentalmente en el riñón. En la insuficiencia renal existe una importante elevación de los niveles séricos de glucagón. ¿Esto qué significa? ¿Qué va a hacer el glucagón sobre mi hígado? ¿Qué va a liberar? ¿Qué hace el glucagón sobre mi hígado? ¿Qué hace sobre el glucógeno? Lo desdobla. En otras palabras, mi pobre glucagón, que era la forma en que yo guardaba mi energía, ya les dije que como máximo corriendo me dura 40-45 minutos si hago algún deporte. Entonces, ese glucógeno, que viene a ser un polímero, que cuando se desdobla, lo hace bajo la forma de monómero, que es la glucosa, el glucagón se va a encargar de desdoblar a ese glucógeno. Entonces, en la insuficiencia renal estamos diciendo que este glucagón está que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Quiere decir que si yo tengo más glucagón, voy a tener más predisposición a desdoblar ese polímero. Se han identificado receptores específicos. Es probable que gran parte de sus efectos biológicos se deban a la interacción hormona-receptor, es decir, receptores del glucagón, estimulando a estas enzimas y también por inducción de las proteínquinas. Al glucagón, a diferencia de la insulina, se le considera una hormona catabólica y tiene una importante función en la movilización de sustratos. Hace todo lo contrario de la insulina. Estimula la formación de glucosa valiéndose de los aminoácidos y también destruye al glucógeno, activando la producción hepática endógena de glucosa. Por eso en los Estados Unidos, si alguien llega a la emergencia con hipoglicemia, un diabético llega a emergencia con hipoglicemia, lo primero que hacen no es colocarle una vía de dextrosa como hacemos acá en Perú. Le colocan o le aplican una ampolla intramuscular de glucagón. Y la liberación de glucosa es inmediata, pero también de un tiempo de vida media muy corto. Los niños y adolescentes diabéticos cargan su maletincito y dentro del maletincito tienen su ampolla de glucagón y se la aplican, puede ser en el muslo, ellos mismos se salvan la vida. No les he contado ninguna anécdota de mis viajes ni nada, porque yo sé que cada año que les cuento hacen yo este año no les he contado. Es que me capacité en 1999 en Insulin Pump, Minimed 508, en el Jackson. Entonces aprendí muchas cosas de esto que les estoy compartiendo. Acciones del glucagón. Activa la lipólisis, recuerden que es catabólica, y el transporte de ácidos grasos hacia el hígado. Tiene un rol fundamental en la cetogénesis hepática, incrementando los niveles de carnitina y reduciendo los niveles de malonilcoenzima. Con esto se acelera el paso de ácidos grasos a la mitocondria y en condiciones de déficit insulínico, como sucede en los diabéticos, su transformación
en cuerpos cetónicos. A nivel muscular, favorece la degradación de las proteínas aminoácidos, su salida hacia el hígado y su posterior utilización como parte de la nueva formación de glucosa en el proceso de la neoglucogénesis. Si se dan cuenta, hace todo lo contrario a la insulina. A ver, resumamos qué hacen las células alfa. Las células alfa producen glucagón. ¿Qué hace el glucagón a nivel del hígado? Muy bien, degrada el glicógeno o glucógeno hepático. Perfecto. ¿Esta acción es anabólica o es catabólica? Catabólica. Catabólica. ¿Qué hace a nivel del tejido graso? ¿Qué produce? ¿Qué favorece? La lipólisis. ¿Y qué hace a nivel del tejido muscular? Degrada las proteínas en aminoácidos. Y estos son utilizados como parte del proceso de la neoglucogénesis. Hablemos de las células delta y de la somatostatina. Antes de pasar a esto, el glucagón, ¿cómo se llama la madre del glucagón? El proglucagón. El glucagón tiene hermanos. Sí. Ok. ¿Cuál es el mecanismo por el cual su madre ha creado a sus hermanos? Postraducción de tejido específico. Postraducción en tejido específico. ¿Cómo se llama? Postraducción en tejido específico. Ya. Muy bien. Producción. Postproducción, tejido específico. específico. Y así tenemos células similares al glucagón. Por ejemplo, un nombre típico es GLP1, glucagón-like peptide, péptido similar al glucagón. Hay tipo 1, hay tipo 2. El GIP, el péptido inhibidor gástrico, que no se los he puesto ahí, y otros que están en el intestino. Son hermanos del glucagón. A nivel del cerebro, a nivel de la saliva, también tenemos péptidos que se parecen al glucagón y que tienen diferentes nombres, pero que tienen a la misma madre, el proglucagón. Muy bien. Ahora sí, las células delta y la somatostatina, y con esto terminamos. La somatostatina, aislada originalmente del hipotálamo, está ampliamente distribuida en neuronas del sistema nervioso central, intestino y las células delta del páncreas. Lo encontramos también en la mucosa gástrica, en el intestino delgado, en el colon y bueno, en los islotes de Langerhans, en las células delta. ¿Qué pueden apreciar acá? ¿Ustedes creen que la mamá de la somatostatina llevó la misma vida que la madre del glucagón? Sí. Entonces, la somatostatina tiene sus hermanos bajo este fenómeno. ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual la somatostatina tuvo sus hermanos? Postproducción tejido específico. Es lo mismo, es el mismo mecanismo. Y que si no se los digo así no se van a acordar. Muy bien. ¿Cómo se llama esto, chicos? Espérense, ahorita les enseño. Quiero que ustedes me digan nombres. A ver. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Acinos pancreáticos. Acá hay 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 acinos pancreáticos. Aquí están los islotes de Langerhans. Ya hemos hablado de las células alfa, beta. Ahora les voy a hablar de la delta. Aquí está la madre, la prosomatostatina, que es sometida al proceso que me lo han dicho perfectamente. Entonces, la somatostatina, como vive en el mismo edificio, en el islote de Langerhans, se copió. No sé quién empezó primero. La localización de la somatostatina en órganos cuya función es la digestión, absorción y utilización de los nutrientes, ha sugerido que la somatostatina juega un rol en la homeostasis
de los nutrientes. Si tenemos una cirugía del tubo digestivo, cualesquiera, ustedes se imaginan la que sea, y el paciente hace una fístula, no deja de drenar, inmediatamente se le inyecta somatostatina, el octreotide somatostatina. Entonces, y seca la fístula, es una maravilla. La primera vez que tuve contacto con la somatostatina fue en el año 1993. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de utilizarla, cuando era interna. La glucosa estimula la secreción de somatostatina con una relación dosis-respuesta. Igualmente, estimulan su secreción los aminoácidos y los cuerpos cetónicos. Las enterohormonas que pueden apreciar allí, fíjense, el GIP, que es una incretina, estimulan la secreción de somatostatina. El glucagón, per se, es producido por las células. Hola, ¿quién produce? Alfa. El glucagón inhibe la secreción de somatostatina. Efecto paracrino. Los agentes colinérgicos como cisaprida, que dan los gastroenterólogos, metoclopramida, cuando le dan cuando uno tiene náuseas, y los beta-adrenérgicos como el salbutamol, que toman los niños con asma, estimulan a la somatostatina. Los alfa-2 adrenérgicos, como la clonidina, que se vende como catapresán, que viene de 150 microgramos en Perú y 100 microgramos en Chile, inhiben la somatostatina. Y como yo sé que esto les va a servir, acá voy a hacer un paréntesis. ¿Con qué nombre ok, cuando uno da, lo ideal sería darle a los niños que no crecen hormona de crecimiento, pero cada frasquito, si lo consiguen a buen precio, son como 810 soles, y un niño necesita de 2 a 4 frasquitos al mes. Entonces todo un presupuesto familiar tiene que utilizarlo todos los días de su vida durante por lo menos 4 años o 5. Y eso es algo muy costoso, pero que hay familias que lo pueden hacer. Entonces, en el mercado tenemos alternativas para ayudar a los niños a crecer, que son los agonistas alfa-adrenérgicos. ¿Por qué? Porque van a inhibir la secreción de somatostatina. ¿Qué hacía la somatostatina? Inhibe la hormona de crecimiento. Muy bien, ustedes son lo máximo. Entonces, como la somatostatina me inhibe la secreción de hormona de crecimiento, lo que yo voy a hacer es darle algo para que me bloquee al bloqueador. Le voy a dar algo al niño para que me bloquee la somatostatina y ese niño pueda producir su propia hormona de crecimiento sin que nadie le esté frenando. ¿Ok? Eso que yo le voy a dar al niño es un agonista alfa-adrenérgico, porque se ha demostrado que ese agonista alfa-adrenérgico me va a bloquear al bloqueador de mi hormona de crecimiento. Eso se llama clonidina y en Perú, repito, se vende como catapresán. Hace un año que salió del mercado, pero mis niños lo están consiguiendo en Chile. Se da a 1.5 microgramos por kilo de peso y se toma en las noches junto con zinc. Ok. El principal efecto de la somatostatina es modular la absorción intestinal de sustratos. Ya que inhibe las funciones endocrinas, inhibe todo. La somatostatina no se casa con nadie. Acuérdense. Inhibe la secreción de insulina, inhibe la secreción de glucagón. También inhibe las funciones exócrinas. Recuerden que el páncreas tiene 2 porciones o 2 funciones, endocrina y exócrina. También inhibe a la secreción de estos jugos pancreáticos. Y por eso es que se utiliza, como les dije, en las fístulas y cualquier lesión del tubo digestivo, este cante. También inhibe las funciones motoras del tracto gastrointestinal. Existe una compleja interregulación entre las 3 hormonas, glucagón, insulina y somatostatina, ejerciendo la somatostatina un efecto inhibidor sobre las otras 2, no quiere saber nada de ellas. El glucagón, ya les dije, inhibe la somatostatina, le hace la guerra, mientras que la insulina inhibe el glucagón. Aquí está el resumen. Con esto terminamos, chicos. Más bien les agradezco tanto su atención.
aquí está el resumen de todo lo que hemos hablado de estas tres últimas hormonas. Este es el resumen de todo. Y también se los he puesto con audio, con una voz así melodiosa, casi navideña. La hiperglicemia, la presencia de glucosa, incrementa la secreción de insulina. Ustedes ya se lo han aprendido de memoria. GLU2, ATP, potasio, calcio, gránulos, exocitosis. Así estudio con mis hijos. Palabras, nomás yo cuando uno aprendió. Luego, la insulina también, ante la hipoglicemia, va a disminuir su secreción. Los aminoácidos, los ácidos grasos libres y los cuerpos cetónicos estimulan su secreción. El glucagón es todo lo contrario excepto para los aminoácidos. La hiperglicemia disminuye la secreción de glucagón. La hipoglicemia la estimula. Recuerden que ante la hipoglicemia, que es menor de 70 miligramos por decilitro, y para que produzca síntomas menor de 40, el glucagón se va a liberar ante hipoglicemia. Y ya les expliqué que en Estados Unidos hay unas ampollitas que se inyectan intramuscularmente para que contienen glucagón, para que se libere glucosa y se revierta el estado de hipoglicemia. Esta glucosa, que estuvo guardada en el hígado en forma de glicógeno, es liberada por acción del glucagón. Los aminoácidos estimulan la secreción de glucagón. Esa es la única diferencia, porque también liberan o hacen los aminoácidos que se libere insulina. Los ácidos grasos libres más bien disminuyen su secreción. Con relación a la somatostatina, la hiperglicemia, al igual que para la insulina, estimulan su secreción. Y esto va a suceder idéntico que para la insulina. La presencia de aminoácidos, ácidos grasos libres y cuerpos cetónicos incrementan su secreción. ¿Y por qué creen que la somatostatina se incrementa de esta manera? Porque está tratando de inhibir a la insulina, contrarrestar el efecto de la insulina. Con relación a las hormonas intestinales, que las hormonas intestinales son estas que están aquí, estas hormonas intestinales, estas incretinas, GLP-1, GIP. Acá dice incretinas, pero realmente estas dos también son incretinas. ¿Son hermanas de quién? De glucagón. Muy bien, son hermanas del glucagón, pero de diferente padre. ¿Cómo se llama la madre de ellas? Proglucagón. ¿Y fueron creadas bajo qué mecanismo? Post-traducción tejido específico. No se olviden para el examen, por favor. Entonces, estas, ya saben, la presencia de estas incretinas o de estas hormonas intestinales van a hacer que se libere insulina. ¿Cuál es la más potente en la liberación de insulina? La GLP-1, péptido similar al glucagón-like peptide. Esta es la incretina más poderosa que hace que se libere insulina. La presencia de estas hormonas también hace que se liberen glucagón y somatostatina. Con relación al sistema nervioso autónomo, van a depender de los receptores, como ven acá. Algunos estimulan la secreción de insulina, glucagón y somatostatina, como el parasimpático, y dependiendo del receptor, si son beta-adrenérgicos, también estimulan a las tres, y si es alfa-adrenérgico, la insulina se inhibe. Por ejemplo, ya les puse ese ejemplo de una persona que hay un sismo, un terremoto, o está muy estresada, inmediatamente la insulina se inhibe y lo que hace más bien es que se liberan grandes cantidades de glucosa guardadas en el hígado. Y la persona estresada por un sismo, lo que puede presentar de inmediato hiperglicemia, porque se va a inhibir la insulina y se va a estimular al glucagón. Very clear? Yes? Hormonas paracrinas, que son estas tres, porque la comunicación de ellas es de forma paracrina, va de B a D. La insulina va a disminuir al glucagón, esto ya se los he repetido varias veces. El glucagón
la presencia de glucagón va a aumentar la insulina y va a disminuir o inhibir a la somatostatina. Mientras que la somatostatina no se casa con nadie e inhibe la secreción de insulina y la de glucagón. Si me han entendido, aunque sea estos 5 minutos que les acabo de hablar, soy una profesora feliz. Gracias por su atención. Dentro de breves minutos van a tener un link. No sé de qué manera se comunica con ustedes su delegado, pero en ese link van a encontrar las clases, y aquellos que tienen su USB, está en esta carpeta que dice doctora Vargas, están las 4 clases con audio.